Amén. Una vez más, que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Saludos a los presentes y a los que están a la distancia. Un saludo especial para todos los hermanos que desde Argentina, todos los sábados, ven los cultos que transmitimos los domingos. Pastor Robay, que no lo conozco físicamente, nos conocemos solamente por internet, pero él siempre con su iglesia escucha nuestros mensajes. Dios bendiga a nuestros hermanos haitianos de Chile, que hay una iglesia grandísima en Chile que la fundó uno de los hermanos que era miembro de nuestra congregación en Venezuela. Se fue a vivir a Chile y allá tiene una iglesia grandísima para la gloria del Señor, y siempre están pendientes a nuestros mensajes. Dios bendiga a los hermanos de Francia. Tenemos en Francia muchos hermanos que nos siguen y que están todo el tiempo pendientes a nuestros mensajes, y que pronto, si el Señor permite, yo estaré con ellos en Francia para la gloria del Señor. Para allá vamos en el nombre de Jesús, y si el Señor permite, pronto tendremos una obra en Francia. Gloria a Dios. Lo digo por primera vez, pero oremos por esto, para que Dios sea glorificado, y así pues estaremos donde Dios quiera llevarnos para la gloria del Señor. Bueno, y no hay tiempo para mencionar a todos los demás, pero les incluyo a todos este saludo. Ahora vamos a buscar la Biblia, todos los que estamos aquí, y vamos a la primera epístola de Pedro. La primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 5, y voy a tocar el versículo 6 solamente. Aunque el versículo 7 es continuación del 6, pero voy a tocar solamente el 6. Sí. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Que leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo voy a repetir. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Pueden sentarse ya. Mi hermana Candy oró para que Dios me use, y espero que así el Señor lo haga, porque nosotros, los que predicamos el Evangelio, simplemente somos voceros, instrumentos que nos ponemos en la mano de Dios para que Dios, por nuestros labios, le hable a la iglesia y a todos los que le llegue el mensaje. Yo quiero usar un tema hoy que nunca he predicado de él, y es un tema en forma de pregunta, y es para que yo me lo aplique y para que usted se lo aplique. ¿Orgullosos o humildes? Le dejo la pregunta en el aire. ¿Orgullosos o humildes? Inmediatamente que usted escucha este tema, lo primero que tiene que hacer es comenzar a investigar, hacerse un autoanálisis, para luego llegar a una conclusión: ¿a cuál grupo yo pertenezco? ¿Al grupo de los orgullosos o al grupo de los humildes? Bueno, ya hay gente que sabe, hay otros que todavía no saben, pero se van a dar cuenta a través de esta palabra. En la Biblia, mis queridos hermanos, el orgullo siempre contrasta con la humildad, y cuando usted lo va a definir, se da cuenta que siempre la Biblia condena al primero. El orgullo está condenado por la Biblia, pero cuando ve al segundo, se aprueba. La Biblia siempre aprueba la humildad. Yo creo que no hay cosa más gratificante para un ser humano que tratar con una persona humilde. Ahora, yo quiero primeramente darle importancia al tema del orgullo, porque en español, ya ustedes saben que como yo hablo varios idiomas, me gusta comparar, porque hay palabras que en nuestro idioma español son como más cortas o más largas en el significado. En el español existe una sola palabra para definir lo que se conoce como el orgullo positivo
y el orgullo negativo. Como por ejemplo, alguien dice, yo estoy orgulloso de ser cristiano. Eso es positivo. Pero cuando alguien dice, qué orgullosa es esa persona, porque se siente superior a los demás, eso es negativo. Pero no tenemos más que una palabra para decirlo. Fíjense bien, el francés no es así. El francés cogió esa situación y la dividió en dos. Y la palabra del orgullo positivo, si le podemos llamar, la cambió por la palabra fierté. Y eso significa, mis queridos hermanos, que yo me siento satisfecho por lo que soy, por lo que poseo, por lo que tengo, pero no me siento superior al otro. Por ejemplo, cuando yo digo, me siento orgulloso de ser cristiano, eso es una satisfacción para mi alma. Ahí yo tengo que decir, je me sens fier. Ahora, la otra palabra del francés es orgueil. Y orgueil es sinónimo no solamente de orgullo, sino también de esta persona que es soberbia. Ahí, cuando usted dice, fulano tiene orgueil, está diciendo que es orgulloso de la forma negativa o que tiene soberbia en su vida. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que entender que la fierté o el orgullo positivo es el sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida. Eso es lo que es sentirse orgulloso positivamente. Cuando usted dice, me siento orgulloso de que mi hijo es un médico. Me siento orgulloso de que mi esposo sea una persona sencilla o mi esposa sea una mujer de Dios. Todo eso es bueno. Ahora, lo contrario es cuando la persona, en vez de sentirse bien y satisfecho por lo que tiene o posee o por el logro que ha tenido, eso lo hace sentirse como superior a los demás y se sube a un nivel y al otro lo mira sobre el hombro. Ustedes se acuerdan de esa expresión, ¿verdad? Hay gente que siempre mira sobre el hombro. ¿Ve esta miradita? ¿Cuántos la han hecho? No lo nieguen. ¿Y cuántos han visto que se lo han hecho? ¿Sí? Usted ve gente que de momento ven a alguien que pasa por el lado de así. Lo miran sobre el hombro como que ese que pasó por ahí no vale mucho, que no vale igual que él, que su presencia no le agrada. Así que eso se llama el concepto de arrogancia. Escuchen bien lo que dice el significado. Es el concepto de la arrogancia, la vanidad, el exceso de estimación propia que conlleva un sentido de superioridad. Y yo no sé si fue el domingo que yo le hablé de aquella hermana que se encontraba tan hermosa, tan bella, que ella se daba besos. El domingo fue que yo lo dije aquí. Y era verdad, hermano, yo la veía que se miraba al espejo y decía, wow, pero qué linda yo soy. Y decía, estoy enamorada de mí. Se enamoraba de ella misma. Se sentía superior. Imagínense, se sentía tan superior que ella se enamoró de un jovencito humilde, tranquilo, sencillo. ¿Y sabe por qué lo dejó? Porque él chupaba la sopa. Usted sabe que el que come sopa, pues usted come sopa y no se pone que así no. Se oye feo y se ve desagradable entre la sociedad que usted esté comiendo sopa y usted como que la chupe así, no, la sopa usted se la come con un bocadito que no se sienta, que no se oiga. Pero hay gente que chupa sopa y se ve desagradable. ¿Usted ha visto gente que come así? Entonces, esa señora, esa muchacha en aquel tiempo, dejó el novio, dijo, yo no me voy a casar con ese muchacho porque aunque es buena gente, humilde, de buena familia, pero chupa la sopa. Fíjense bien. O sea, el orgulloso es una persona arrogante. Oiga, qué terrible es el arrogante. En esta semana son cosas que pasan. Mi hermana me contaba que fue a una oficina de gobierno o de un médico
Pero usted sabe cómo están las cosas ahora en la oficina de gobierno. Que usted va y a buscar una cita y se la dan para un año, para 6 meses, para 3 meses. Entonces, si usted no tiene cita y va, no lo atienden. Son cosas que están, no en Puerto Rico conocían. Entonces va una persona con su esposa y cuando la muchacha le dice que no podían atenderlo en ese momento por esto, por el plan, la persona empezó, no, porque yo soy, no, porque esto, y usted sabe como que, porque llegué yo aquí, tienen que atenderme a mí. Entonces pues la señora, la oficinista le explicaba, es que yo no puedo, porque yo estoy limitada por esto. No, pero que esto, y seguían contendiendo los dos. ¿Qué sucede? Y luego le toca pasar a mi hermana. Y cuando llega la secretaria le dice, Dios mío, pero qué gente tan arrogante, tan desagradable, por más que uno trata de... Y mi hermana se quedó muda, porque le dije, ¿tú no los conoces? No. Son pastores. Son pastores de tal iglesia. Y, ¿sabe qué? Que la secretaria es precisamente hermana del esposo de un sobrino. O sea, está ligado en familia, pero yo no conocía. Y había oído hablar de ese pastor y de la esposa. Bueno, pero ahí se le cayó el espíritu. Porque la arrogancia destruye y mata la humildad. Nosotros, yo hoy le estoy hablando al pueblo de Dios. Porque del impío, del pecador, usted puede esperar cualquier cosa. Pero del creyente, del cristiano que es representante de Cristo en la tierra, usted tiene que medir aún las palabras que usted dice. Usted tiene aún que estudiar hasta la forma de caminar, porque mire, que hay gente que son tan vanidosos que hasta la forma de caminar dicen lo que son. O sea, tienen una forma de caminar que, usted sabe, hay unos, por ejemplo, nosotros varones, ¿verdad? Unos así que se inflan el pecho así, y usted sabe, caminan así como el pavo real. Mi mamá le decía pecho de paloma, porque la paloma siempre anda como así. Y entonces yo tenía mala costumbre con los muchachos de caminar siempre con el pecho perdido. Mi mamá me daba y decía, baja ese pecho de paloma. Que así camina lo orgulloso y lo arrogante. Usted sabe, es que usted tiene que entender que el cristiano camina para imitar a Cristo. El cristiano habla para imitar a Cristo. El cristiano actúa para imitar a Cristo. Y la arrogancia ya no debe ser parte de mi vivir. Entonces, yo tengo que amar a todo el mundo por igual. Fíjese bien. Yo pienso que el primer pecado fue el orgullo. Porque si usted se va a la Biblia, al libro de Isaías, en el capítulo 14, versículos 12 al 15, cuando se habla de la caída de Satanás. Eso está en la Biblia. Si usted quiere leerlo más adelante, porque son varios versículos, es largo. La Biblia habla relatando lo que pasó en el cielo, la caída de Satanás. ¿Cómo fue que en un momento dado él se sintió orgulloso? Porque escuche bien, la Biblia relata que cuando Dios creó a ese ángel que no se llamaba Satanás, Lucifer, era un querubín. Y en el momento en que él fue creado, fue algo tan excelente que la Biblia dice que los tamborines estaban preparados para tocar, no en honor a él, sino en honor al Dios que creó una belleza como esa. Escuche bien. La Biblia dice que su vestidura era una vestidura de piedras preciosas. O sea que aún la vestidura que poseía era algo hermoso, glorioso. ¿Pero qué sucede? Hay gente que es mejor usted decirle, qué elegante te ves. Porque eso nada más lo infla. Hay gente que no sabe decir, oye, pero es bonita o bonito. Porque ya con eso, hermano, te lo mató. Porque de ahí en adelante le pasa como el mismo diablo. Se siente como el pavo real que hay que rendirle pleitesía. Satanás entonces se dañó. Hubo maldad en él. La Biblia dice que hubo maldad en él. ¿Por qué? Porque él codició el trono de Dios. Porque el orgulloso codicia. Amén. El soberbio codicia.
quiere tener por encima de lo que el otro tiene. Nunca está conforme como es. Escuche bien. Nunca está conforme con lo que Dios le ha dado. Por eso el cristiano que es humilde tiene que aprender que Dios te da a ti no lo que tú le pides, sino lo que tú necesitas por lo que te conviene. Amén. Porque hay peticiones que muchas veces hacemos delante del Señor y pasan los días y los años y no las contesta. Y usted dice, pero si la Biblia dice que todo lo que yo pida al Padre en el nombre de Jesús, Él me lo dará. Sí, pero también la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Amén. Porque hay muchas cosas que se piden, no porque las necesitamos, sino porque somos vanagloriosos, porque somos soberbios, porque somos orgullosos y muchas veces queremos aparentar lo que no somos. Entonces Dios no nos da esas cosas. Hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Ser conforme con la bendición que Dios nos ha dado. Porque si Dios quisiera darte más, Él te lo va a dar. Por eso es que yo no estoy a favor de este mensaje de prosperidad que se está predicando en el mundo entero. No, yo no estoy a favor de eso. Porque yo no creo en esa prosperidad material fatula, donde han bajado a Dios de la divinidad y lo han metido en el bolsillo del hombre, y entonces en vez de Dios usarlos a ellos, ellos quieren usar a Dios. Y creen que Dios es un muñeco al que yo le tengo que dar órdenes para que Él me conceda todos mis antojos. Imagínense, yo vi una señora, esposa de este Guillermo Maldonado, que por cierto tiene un tremendo escándalo. Y esa señora predicando, ¿sabe qué dijo? No, porque a mí se me perdieron mis joyas. Y mis joyas no aparecían. Y yo le hablé a los ángeles. Y le di orden a los ángeles. Ustedes se van y me traen mis joyas. Y los ángeles me tienen que obedecer a mí. ¿Usted sabe qué es eso? Arrogancia, soberbia, orgullo. Tienen el espíritu, escúchelo, y lo va a decir con la boca llena. Tienen el mismo espíritu de Lucifer. El espíritu de Satanás, que los hace creerse iguales o semejantes al Dios del cielo. Mire, todo lo que yo tengo es por gracia. Todo lo que tú tienes es por gracia. Si estás salvo es por misericordia. Si Dios te llama a ser pastor o ministro o misionero, es por gracia y misericordia. Porque los ángeles anhelan predicar el evangelio y no les es permitido. Se nos fue permitido a nosotros que fuimos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Entonces este montón de engreídos que se han hecho ellos mismos pastores, porque yo lo voy a ser sincero y a veces yo ataco esto mucho, pero yo recuerdo que para ser pastor lo primero que teníamos que tener era llamado del cielo. O sea, yo conocía que antes lo que Dios podía pastorear era gente que Dios los llamaba, que Dios se les revelaba. Que muchos de ellos no tenían estudios ni seculares, que no tenían preparación académica, pero que tenían gracia, humildad, sencillez ante Dios, y Dios los llamaba. Y siempre pongo, por ejemplo, a mi suegro, el papá de Candy, que era un hombre que según la historia que ellos me contaron, ¿sabe qué trabajaba? Tocando el fotuto. El fotuto era como una trompeta que se hacía de metal, y que por la mañana, cuando los que iban a sembrar caña o a cortar caña, el fotutero era el que sonaba como si fuera una trompeta para decir a la gente, es hora de empezar. Y cuando había la hora de almorzar, volvían y tocaban el fotuto. Y por la tarde, a la hora de salir, tocaban el fotuto. Así se llamaba, fotuto. Y era el fotutero. Y ese fotutero tenía solamente 2 grados de estudio. O sea, primero y segundo, escuela elemental. Pero Dios se le apareció. Y Dios habló con él y le dijo que lo había llamado. Y lo mandó allá al barrio Lijas de las Piedras, que es parte del testimonio de esa misión. Que en ese tiempo, ¿sabe cómo le llamaban el barrio de Lijas? El Tumbao. ¿Y sabe por qué le llaman el Tumbao? Porque me dice mi suegra que allí cada rato mataban a uno. Eso eran casi los fines de semana, mataban a alguien. Y las peleas eran a machetazo y a cuchillo. La gente peleaba a machetazo hasta que mataban a uno. Y Dios lo manda al Tumbao a que vaya a predicar al fotutero que tenía segundo grado, que nunca había ido a instituto, pero que había recibido el poder del Espíritu Santo.
Y aquel hombre se fue. Y detrás de una piedra grande que era la parte de atrás del barrio de Lija, le pidió permiso a los padres para que le prestaban los niñitos, para ir a reunirlos allí a todos y a enseñarlos a orar. Y se llevó a los niños del barrio y los llevó allá atrás de la piedra, y allí él comenzó con aquellos niños a orar y a enseñarles coritos y a cantar. Y según cuenta la historia y los que conocen desde que nació esa iglesia, que mientras estaban orando y cantando, descendió el Espíritu Santo y bautizó a ese montón de niños. Hoy en día los predicadores modernos dicen que hablar en lengua es del tiempo de los apóstoles y que eso no es verdad. Sin embargo, explíqueme a mí cómo es que un grupo de niños que no sabían muchos nada de escuela, que no habían conocido el Evangelio, que nunca habían hablado de bautismo ni de Jesús, cuando están orando con el pastor allá en aquella piedra, el Espíritu Santo los puso a todos a hablar en otras lenguas. A niños pequeñitos de 5, 6, 7, 4 años. Y la gente del barrio, cuando escucharon el revolú en el monte, salieron por montones a ver qué era lo que pasaba en el monte. Y cuando llegaban allá al monte, esto me contó a mí mi suegra que está en el cielo, cuando llegaba la gente del barrio al monte a ver qué pasaba, llegaban y sin todavía haber confesado a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo los agarraba y los llenaba también. Y aquellos inconversos entonces empezaban también a glorificar a Dios, a hablar en lengua, caían de rodillas y ahí confesaban a Jesús. Y ahí nació una iglesia poderosa. Ahí nació la iglesia Fuente de Salvación Misionera, de la que yo salí en mi juventud, de la que salí al ministerio, que la pastoreó mi suegra, fundó mi suegro, un hombre de Dios. Entonces, ¿cómo es que hoy en día me van a decir a mí? Ah, no, es que para tú tienes que tener una cobertura apostólica y tienes que tener un apóstol nombrado para que te dé la cobertura de él. Mira, hermano, déjese de esa bobería. Porque la cobertura verdadera que hay que tener es la cobertura del Espíritu Santo. De nada te vale que tenga la cobertura ni de Guillermo Maldonado, ni de Cash Luna, ni de cualquiera de esos bobos y locos que andan por ahí, si no tienes la cobertura del Espíritu Santo. Y todos los días yo digo esto, y lo repito a cada rato. 49 años llevo ya yendo a Haití. Y Haití se reconoce como el país más brujo de este hemisferio. El país donde más violencia hay, donde todo el tiempo matan gente, hasta comen carne humana y beben sangre. Y no es mentira, porque yo me gané mientras estaba en Haití alrededor de 6 brujos que descendían a Satanás en los templos diabólicos, y me sentaba con ellos después que se convertían, y muchos de ellos me contaban las historias de todas las cosas que hacían. Y soy testigo de un brujo que nos ganamos y tuvimos que ir a destruir parte del piso de ese templo para sacar las cabezas humanas de la gente que habían matado. Y se llenaron sacos de cabezas humanas. Eso no es un chiste ni un cuento. Y yo viví eso en el 83, yo lo vi. Y yo tuve la oportunidad 3 meses después de ir, hermano, a la playa a bautizar a ese brujo poderoso que vivía allí. La iglesia lo doctrinó. Y cuando yo voy al bautismo, que él viene para el bautismo, ¿sabe con qué? Con una Biblia, la Biblia esa grande que se pone en los altares aquí agarrada. Y cuando entra al agua, y el culto de la Biblia está grande. Y él me dijo, porque todo el mundo en Puerto Príncipe sabía que yo era un brujo poderoso. Ahora yo quiero que todo el mundo sepa que yo soy un siervo de Dios y que yo me convertí. Y yo lo bauticé las aguas. Gloria a Dios. Y tuve la oportunidad de sentarme a hablar con aquel hombre. Las cosas que yo vi allí no se pueden contar, no se pueden decir. Yo recuerdo que entramos por la puerta y andaba la doctora conmigo, y cuando agarramos un hueso humano del codo al hombro, en la misma puerta del templo satánico, y cuando la doctora agarró el hueso y lo examinó, me dijo, este hueso pertenecía a un niño de 3 años que había sido sacrificado aquí. Yo vi cosas increíbles en Haití. Hermanos, 49 años después estoy aquí. Nunca llevé guardaespaldas. Nunca llevé a nadie con un revólver para que me cuidara la espalda. Solito, ese pobre viejo, o sea, ese pobre muchacho, que hoy es viejo, pesando 100 libras,
Y yo recuerdo cruzar las calles de Puerto Príncipe solito, a veces a las 11 y 12 de la noche, con la Biblia en la mano y la mente puesta en Dios. Y recuerdo que pasaba frente al Palacio Nacional, donde estaba Duvalier, que fue el dictador que hubo en Haití por tantos años, y los mismos guardias del palacio me veían a esa hora de la noche y me decían: Blanc, quizá ofé nada ría de esa. Blanco, ¿qué tú haces en la calle a esta hora todavía? Y yo decía: yo soy misionero, voy para la casa en tal sitio. Y me decía: pues misionero, que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Y muchos de ellos me daban la mano, y hasta el haitiano tiene la costumbre de cuando estamos andando con un amigo, se agarran de mano. Y me agarraban la mano y a veces caminaban conmigo una cuadra, acompañándome. Gloria a Dios. ¿Sabe quién era el que me cubría? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién me protegía? El ángel de Jehová que campa alrededor que el débil los defiende. El evangelio que mucha gente está viviendo y predicando hoy está muy lejos del evangelio de Cristo, porque Cristo, siendo el Hijo de Dios, fue humilde, fue sencillo. Pero hoy en día nos encontramos con este montón de gente, con esa soberbia, hermano, que no le cabe el pecho de la camisa. Y no voy a decir el traje, porque ya el traje usan, ahora se visten como quieren. Ahora usted los ve, hermano, que a veces usted los ve predicando y dice: bueno, y ese será un pastor, será un loco de la calle. Sí, porque así es. Se perdió la cordura, se perdió la santidad, se perdió el respeto a lo divino. Entonces usted los ve con esa soberbia tan grande, que si usted quiere ir a ver a un supuesto de esos apóstoles, tiene que sacar cita. Porque si usted no saca cita, no lo recibe. Cristo nunca sacó cita para nadie. Al contrario, Él se fue solito por el camino de Samaria y se encontró con la mujer samaritana, una mujer despreciada por la sociedad, que estaba allí a la hora del mediodía para sacar agua, porque no podía ir temprano en la mañana, porque todas las mujeres limpias y puras, entre paréntesis, de Israel, tenían que tomar el agua fresca del pozo de Jacob en la mañana. Y ella, como tenía mala fama, porque había tenido 5 maridos y 6 con quien tocaba ahora, no podía juntarse con esas pulcras, con esas mujeres puritanas, y le tenía que ir a la hora del mediodía a buscar el agua caliente, ya con el pozo lleno de cieno. El agua estaba ya alborotada por todo el mundo, porque habían caído muchos cantos allí dentro. Y Jesús se acordó de esa pobre, despreciada, pisoteada y abandonada. Y Jesús dejó el camino y se fue por allí. Y se sentó en el pozo de Jacob. No sacó cita. Ella no sacó cita para ver a Jesús. Jesús sacó cita para verla a ella. Sabía la hora que iba a estar allí, y allí fue y se sentó y le dijo: dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si yo soy mujer samaritana? Y tú sabes que los judíos y samaritanos no se tratan. Si tú supieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a él y él te daría un agua diferente, un agua viva. Oiga, qué tremendo. Y la mujer pensó en el agua del pozo y dijo: pues dame esa agua para no tener que volver más aquí. Ella pensaba solamente en el agua literal, la que sacia la sed por media hora, igual literal. Jesús estaba hablando del agua del cielo, del agua de la salvación, del agua que salta para la vida eterna, del agua del Espíritu Santo. Estaba hablando de esa que te lava, que te limpia. Oye, gloria a Dios. Jesús, oye, ¿sabe quién habla? De Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. No estoy hablando del apóstol Pablo, ni estoy hablando del presidente Mitterrand, ni estoy hablando del gobernador de Puerto Rico, ni de Trump, ni del otro. Estoy hablando de Jesús de Nazaret, el hombre más grande que ha existido en esta tierra. Más grande que todos los presidentes, más grande que todos los dictadores, más grande que todos los historiadores, más grande que todos los científicos, porque la ciencia viene de Él. Y ese Jesús nos da un ejemplo de que la soberbia no es buena. Aquel día, cuando los discípulos le dijeron: pedimos que vengan ángeles y te defiendan, Él dijo: es que yo puedo pedir 100 cuadros si yo quiero 100 legiones. Es más, podía pedir 1000 si Él quería, porque Él le orden a los ángeles. Pero Él no hizo eso. Si hubiera sido otro, con arrogancia, inmediatamente decía: bajen del cielo, los cuadrones, vengan y maten a todos estos desgraciados sinvergüenza que están aquí. Sin embargo, lo que hizo fue, cuando lo llevaron al Calvario, los miró a todos ellos con misericordia, dijo: perdónalo porque no saben lo que hacen. Oiga, la arrogancia destruyó al diablo. El orgullo allá en el cielo hizo que Satanás perdiera su lugar de gloria y que fuera desterrado por tierra. Por eso, cuando Jesús envía a aquellos,
discípulos que van a predicar, ellos vienen para atrás sorprendidos y le dicen: Señor, a unos demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo: no se sorprendan de eso, porque yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, cuando Satanás cayó, en el momento que le falló a Dios por causa del orgullo de Jesús, que es Dios, él lo vio, porque él también estaba allí. Y lo vio caer del cielo como un rayo. ¿Dónde cayó? En esta tierra. Hizo canto en la tierra. Y hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias del orgullo satánico. Y después, cuando viene y engaña a Eva, ¿qué es lo primero que le dice? Si comes esa fruta, será igual. Dios sabe que será semejante a él, porque él dijo en Isaías: seré semejante al Altísimo y pondré mi trono allí, subiré sobre las estrellas del cielo. Porque la arrogancia siempre hace que el hombre pretenda subir a los lugares más altos, pisoteando a quien sea. Mire, usted no se da cuenta que esto es lo que vemos en la política. Hay gente que son capacitados, estudiosos, gente humilde, pero no quieren. No lo quieren. Porque le gusta el que tiene muchos aplausos. Usted sabe, a ese que con la cara así, usted sabe que eso, que aquello que yo, el populismo, el protagonismo. Sin embargo, están ahí, muchos de ellos, en puestos políticos, porque los pusieron simplemente porque le dio la cara bonita. Pero muchas veces, mire, no saben ni dónde tiene la nariz. No hay cosa más terrible que usted ve en la legislatura. Usted no ve cuántos proyectos de ley hay aquí, y yo hablo claro, pues la verdad. Proyectos de ley que hicieron leyes aquí en Puerto Rico, que no tienen ni cabeza, ni cola. Y usted dice: ¿pero y por qué tengo que hacer esto? Ah, porque la ley lo dice. Pero es que no todo lo que es legal es justo. Hay muchas cosas que son legales porque están aprobadas por la ley, pero no son justos, no tienen justicia. Amén. Y una de las leyes que yo más critiqué es esa ley que pusieron de los abuelos. Que, por ejemplo, un hijo sin vergüenza, sin principios, viene y embarazaba a una mujer. La mujer para el muchacho, entonces el muchacho no trabajaba, entonces querían obligar a que el pobre abuelo mantenga al nieto. Pero es que el abuelo no fue el que se acostó. El abuelo no fue el que lo engendró. El abuelo no tiene culpa de lo que el hijo hizo. La Biblia dice claramente: el padre no pagará por el hijo, ni el hijo por el padre, sino que el alma que pecara se morirá. El que lo mandó a buscar, que se encargue de cuidarlo. ¿Ves? Pero la ley no, la ley dice otra cosa. Es verdad que el niño no tiene culpa, pero pobre es culpable. No al inocente. El niño tiene culpa de que lo hicieron venir, pero que pague, o sea, cobre al culpable, a ese padre irresponsable. ¿Entiendes? O a esa madre irresponsable que mata al muchacho. Así que no todo lo legal es justo. Entonces, esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Esto pasa aún en el pueblo cristiano. Y alguien me dice a mí: ay, no digas esas cosas. Claro que las tengo que decir. Porque la razón por la que hoy en día mucha gente del mundo no quiere saber de muchos cristianos, ni de muchos líderes y pastores, por culpa de un montón de gente que se metieron al ministerio sin que Dios los llamara, que se metieron simplemente buscando posiciones para abusar de la posición. ¿Entiendes? Hoy en día dicen: no, porque mira, yo no creo en los pastores, porque los pastores están ahí por diezmos, que si le quitan los diezmos a la gente, que si le quitan la ofrenda. Bueno, hay algunos que lo hacen. Tenemos que admitir que hay algunos que es verdad. Hay algunos que ven la congregación como una vaca de leche y que exprimen la congregación, es verdad, y que los diezmos se los echan al bolsillo y que las ofrendas se echan al bolsillo, pero no todos somos así. Y yo me incluyo, que yo no soy así, y que aquí está el copastor o el pastor asociado, y ahí está el tesorero, y aquí sabe la gente cómo se manejan todos los fondos de la iglesia. O sea, los diezmos no son míos, los diezmos son del tesoro de la iglesia. Y la iglesia sostiene al pastor con una cantidad que la iglesia acuerda. Bueno, la iglesia es seria, ¿ves? Y el pastor que es serio. ¿Entiendes? Y yo testificaba ya a Fabián. Yo recuerdo que un día Carlos me dijo: mire, pastor, lo que le damos a usted no creo que es suficiente y queremos que se dé un aumento. Y yo dije: no. Y dije: no. Tranquilo, porque ustedes me dan carne y yo vivo tranquilo. ¿Por qué razón? Porque es que yo no predico por dinero.
Yo no vivo aquí, ni pastoreo hace 48 años aquí, ni 49 en el campo misionero, para que me paguen. Mire, yo soy presidente de un concilio y yo no recibo un centavo de sueldo del concilio que dirijo. A mí el concilio me paga. Yo voy por gracia. Yo visito por gracia los países. Sí, hermano. Yo pago mis pasajes con una tarjeta de crédito. Así, hermanos. Tranquilo, lo digo así abiertamente, para que los que están escuchando y viviendo sepan que no pueden juzgar a todo el mundo como que es un arrogante. De que hay arrogantes altares, miles. Pero hay hombres de Dios serios todavía. Hay evangelistas que predican por amor. Hay misioneros que sacrifican su vida. Y que le voy a ser sincero, si los gobiernos le fueran a pagar a las iglesias lo que las iglesias hacen por los países, tendrían que darnos millones. ¿Sí? ¿Sabe cuánta gente que eran estorbos públicos, que estaban en las calles siendo adictos a drogas, se convirtieron al evangelio y el evangelio los transformó? Y la iglesia, mire cómo Edgardo levanta la mano y alaba a Dios, porque el día que Edgardo llegó a casa, Edgardo envuelto en droga, la policía buscando para matarlo, otra persona buscando para matarlo, y Edgardo llegó a casa con una pistola. Y cuando Edgardo llegó y me confesó, yo lo que hice fue empezar a orar por su alma. Porque él me dijo a mí, yo vine a entregarle el arma. Pero como los puertorriqueños no pronunciamos muy bien la R, yo entendí que él dijo, vine a entregarle el alma. Oye, gloria a Dios que vine a entregarle el alma. Y después, Carlos, vamos a orar. Y le puse la mano y le hice hacer la oración de fe, la oración de conversión. Y el Carlos la hizo. Él no vino a eso, pero el Espíritu de Dios que estaba sobre mí fue algo tan grande que en el momento que comenzó a orar, él entonces entregó su alma a Jesús y le entregó el arma a mí también para destruirla. Y destruimos aquella pistola, la botamos, la desaparecimos. Eso lo hace el evangelio, eso lo hace la iglesia, eso lo hacen los pastores serios. ¿Saben cuánta gente llega a la casa de un ministro de Dios serio, hermano, con problemas que van ya a matar a alguien? Y que han venido a la casa de un pastor para que el pastor ore por él, para que él no cometa ese error. Oiga, se lo quitamos a la sociedad de ser un criminal, de ser un matón, de ser un adicto. ¿Sabe cuántos predicadores hoy en día que fueron traficantes de drogas? Que fueron gente que era un estorbo para la sociedad. Y el evangelio lo transformó. ¿Quién fue el instrumento? La iglesia. ¿Y quién fue el instrumento de la iglesia? El pastor, los líderes de la iglesia. Así es que los gobiernos debían de pagarle a la iglesia si fueran a pagarle por las almas. ¿Saben cuántos prostíbulos se han cerrado? Porque había muchas prostitutas, que vino una persona y le habló del evangelio y dejó de ser prostituta y se convirtió en mujer seria. Y hoy en día es una misionera que predica el evangelio. ¿Sí o no? Entonces todo eso lo hace el evangelio. Así que vamos a sacarnos de la mente, los que me están viendo, los que escuchan, los que ven este mensaje, que todo el mundo es igual. No. De que hay pastores arrogantes, miles. De que hay unos susodichos apóstoles arrogantes, miles. Pero todavía hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que aman las almas, que se entregan, que no predican por dinero, que su casa es del evangelio, que su carro es del evangelio. Mire, yo tenía aquí un carrito Nissan. ¿Cuántos se acuerdan? Un Nissan que yo compré en el 83, un carrito Nissan, cuando era un Nissan. Que en aquel tiempo, ¿sabes cuánto costaba un Nissan? $5,000 nuevo. Eso es lo que costaba. Y estaban construyendo este templo. Y no teníamos que buscar los materiales. Y había una ferretería, aquí en la esquina abajo, que se llama Ferretería La Changa. ¿Cuántos se acuerdan? La Ferretería La Changa. Mira, hermano, y yo iba en mi Nissan nuevo a buscar los 18 minis de cemento. Y yo se lo echaba al baúl del Nissan. 18 minis. Y cuando yo salí de la ferretería para allá, el carro venía levantado de frente, así acostado de atrás. Y yo tenía que luchar con el guía porque el carro hacía así. Y yo venía aquí casi bailando en la carretera. Y bajaba los 18,000 y me iba a buscar 18 más en mi Nissan. Lo pagaba yo, no me lo pagaba la iglesia, lo pagaba yo, lo compré yo. Pero yo entendí que si yo lo tenía es porque Dios me lo dio y lo usé para su gloria. Mire, los quintales de varilla. Yo nunca me olvido de eso. Yo iba a la ferretería
y los compraba. ¿Y sabe qué hacía? Que los amarraba por debajo del carro, por detrás y por delante, los amarraba desde la parte de abajo y venía desde la ferretería aquí por la carretera, y los perros de todo ese barrio se volvían locos al escuchar el ruido de las varillas arrastrando sobre el asfalto y esas varillas tirando chispas de fuego. Y yo llegaba aquí, la soltaba y me iba a buscar otro quintal de varilla en mi Nissan. Y yo recuerdo que cuando llegaba a la ferretería había una muchacha que era la que estaba, la que cobraba, y decía: despachen que llegó el Tron Nissan. Llegó el Tron Nissan. Sí, hermano. Las ventanas las metí en el asiento de atrás, así, para la gloria de Dios. Nunca lo hice para que nadie me pagara. Lo hice porque yo amo la iglesia, porque yo amaba la congregación, porque éramos poquitos y un grupo de hermanos y no había facilidades. Pero hoy en día, cuánto Dios me ha bendecido. Sí, Señor, aleluya. Y yo anoche hablando en casa con Fabián decía: si yo quisiera, hoy yo fuera rico. ¿Sabe por qué? Porque por estas manos que mucho dinero ha pasado. ¿Sabe cuánto donativo yo he recibido para ayudar a la obra de Haití? A mí me han dado ofrendas de 10,000, de 15,000, de más de eso. Y me han dicho: mire, esto es para la obra del Señor. Y yo he ido directamente a donde me mandaron y allí la llevé. Cuando el terremoto de Haití, ¿cuántos viajes dimos a Haití? Nos regalaron alrededor de $300,000 en medicamentos. Aquí está Saraí, que fue conmigo. Edgardo, que fue con los médicos. Y todo ese medicamento llegó a Haití para regalarlo de gratis. Recuerdo que uno de los médicos que fue con nosotros me dijo: pastor, ¿y usted va a regalar esas pastillas a la gente? Porque nos regalaron unas pastillas que eran para el estómago, que valen carísimas en Puerto Rico. Y el mismo doctor me dijo: mire, a mi mamá le recetan esas pastillas y yo se las tengo que comprar porque el plan no las cubre porque son carísimas. Y a mí me regalaron tantas, y yo a todos los que llegaron allí, los doctores les recetaron esas pastillas y se las damos por potes, llenos, sin cobrarle a nadie un centavo. La gloria de Dios. Atendíamos a veces en 3 días casi 2,000 pacientes, y todo el dinero lo usamos allí. Llevábamos furgones, camiones llenos de comida, llenos de ropa. Llevamos hasta 700 casas de campaña, 60,000 cajas que llevamos de cornflakes. Llevamos 8,000 botellas de agua, de hermanos que se unieron conmigo de otras iglesias. La periodista hija de Tiberio, la pastora Belkis, sí, que nosotros sabemos que nos ayudaron muchísimo y que Dios los bendiga a todos los que pusieron un grano de arena. Se convirtieron en instrumentos para pedir, para buscar, para moverse. Hermanos, pero ni los que fueron conmigo ni nosotros no nos echamos un centavo al bolsillo. Todo lo dejamos allí para la gloria del Señor. Hermanos, tremendo. Comprábamos, mire, íbamos al almacén y compramos los sacos de arroz. Compramos los sacos de arroz de 100 libras, los sacos de harina, los sacos de habichuela, y después teníamos una mesa larga y a vuelta redonda, todos los que iban conmigo íbamos haciendo compras y llenando bolsas así grandísimas, y les repartíamos a todo el mundo una bolsa de comida para la gloria de Dios. Es verdad que hay gente sin vergüenza, es verdad que hay gente mala, es verdad que hay gente ladrones, es verdad que hay gente arrogante, es verdad que hay mucha gente orgullosa que no hacen esto. Es más, yo recuerdo uno de los viajes que yo de Haití, que me encontré en la frontera con una señora que supuestamente que es apóstol. Bueno, yo no sé estará. Y yo decía: no puede ser. Porque yo fui allí lo más tranquilo y teníamos que irnos para la República Dominicana, y cuando llegamos a la frontera, oiga, la señora iba en el carro atrás con aire acondicionado, y cuando llegamos allí le abrieron la puerta, le dieron la manita así para sacarla como si fuera una reina, porque era la apóstol, y tan pronto la sacaron del carro, mire hermano, la desinfectaron de la cabeza a los pies, los que andaban con ellos, los escuderos, la desinfectaron de la cabeza a los pies con spray para que ella no se contaminara. Una cosa increíble. Y mire, este es el apóstol, y todo el mundo rodeando al apóstol, y decía: ¿qué viene para ti? Si aquí lo que hay
hambre y miseria. Pero eso no llegaron, usted sabe, a tocar a nadie. No, nosotros teníamos que bregar con esos enfermos, gente con parte de sus cuerpos podridos, hermanos. A una señora que era loca, Margaret se llamaba, y recuerdo que la echaron, se fue por la noche a caminar, como estaba loca. Entonces la confundieron con una bruja, y como los brujos estaban haciendo su ahorco, así que dicen, ¿verdad? Robándose niños pequeños en las calles, mientras este dormía en las calles. Pues cuando la confundieron a ella, que estaba haciendo disparos de la cara, pensaron que era una loca y le cayeron a machetazos. Mire, hermano, y la trajeron a aquella mujer allí con una mano ya casi colgando. ¿Usted se ve eso de ahí? Mire, y el Carlos estaba también, ¿verdad? Mire, una cosa increíble, esa mujer ya con esa mano casi podrida, nos trajeron allí. Bañé en sangre. Tuvimos que la doctora que andaba con nosotros, ¿cómo se llamaba acá? La doctora Plaza, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Con tijeras, mire, tuvimos que romper la ropa de aquella mujer y sacar toda esa ropa llena de sangre y podrida. Bañar a aquella mujer, luchar con ella, cortarle esa carne podrida, para entonces poder curarla, coserla, dejarla allí no era fácil, hermano. Y yo recuerdo Dios bendiga a esa Plaza, a esa doctora, que con un corazón tan sincero, tan sencillo, me acuerdo que a veces se nos desaparecía. Se nos desaparecía así de la camilla. Y cuando la encontraba, ¿sabes dónde estaba? Detrás de la cortina llorando como una niña. Detrás de la cortina llorando por la situación que ella veía, por aquellos niños que estaban muriéndose de hambre, por esas personas heridas. Mire, terrible, gente que le habían dado tiros. Y llegaban con tiros allí heridos, con balas, y había que operarlo dentro de la iglesia. Del mismo templo lo convertimos como un hospital. Hermano, fue terrible. Yo no tenía que decir nada de esto en el día de hoy, pero Dios quiere que se aclare, porque no quiero que la gente sea confundida, porque yo me encuentro todo el día con gente que me dice, mire pastor, usted sabe pastor y todo lo que se diga, pero yo no creo en los pastores. Pues no creen en los pastores, creen en Jesús. Ellos no creen en los pastores, creen en Jesús. Pero tampoco echen todos los pastores en la misma bolsa. Juzgue a que es arrogante, a ese que es soberbio, a ese que es orgulloso, que se le subió el título aquí, que porque tienen 3 años de seminario, o porque se llaman doctores en teología, o doctores en divinidades, ahora se creen más divinos que Dios. Se creen más divinos que Dios. Y quieren tener alfombra roja, y que la gente de la iglesia lo reciba con pleitesía, como que aquí llegó la última Coca-Cola del desierto. Ajá. Mire, hermano, el importante del evangelio, ¿sabe quién es? Cristo. Isaías habla de la caída de Satanás, el orgullo. Y todo el que es orgulloso está ligado a Satanás. Disculpe, usted es cristiano, es orgulloso, le queda una ramita del diablo. Usted es soberbio, le queda una ramita del diablo. ¿Sí? Yo me acuerdo de mi abuela que decía, ese tiene un ramito loco. Cuando veía que no era decía, ese tiene un ramo loco. Como que algo tenía de locura. Pues mire, Dios está buscando en tu vida gente sencilla. La soberbia no es de Dios. Proverbios 8:13 dice, Dios aborrece al soberbio, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Oye, Dios aborrece al soberbio, aborrece. Algo que usted lo aborrece, algo que no quiere saber de él, que lo aparta de su presencia. ¿Usted ve? Eso es así. Hay cosas que usted no quiere ver. Por ejemplo, eso pasa a veces en las comidas. Hay comidas que usted no quiere ver. Yo no quiero que me las presente, porque no me gusta hablar. Pues mire, le da redundancia. Pues Dios aborrece al soberbio. Dios aborrece a ese que es orgulloso, a ese que es arrogante, a ese que está en mal camino, y aborrece la boca perversa. Gloria, dime cuánto tiempo yo llevo ya. 50, porque tengo que ya. Después de 50 minutos la gente no ve el mensaje. Gloria a Dios. Sí, eso es así, porque eso es así. Se cansa. Pero mire bien, termino diciéndole, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así que esa gente que usted ve,
que son como que prepotentes, que todo lo pueden, que no son humildes de espíritu, pobres de espíritu, sino que esos que se creen grandes, la soberbia los condena y caen. Yo le pido al Señor que le ayude a usted hoy, que me ayude a usted mismo. Yo creía que yo iba a terminar este mensaje hoy, porque yo me voy mañana y voy a estar 15 días afuera. Pero creo que esto me va a durar como 4 capítulos, porque esto es los primeros 2 versículos y tengo un paquetón ahí. Lo que le digo en el día de hoy es: apártese de la soberbia. No mire a nadie sobre el hombro. No se sienta superior a nadie, ni por sus estudios, ni por su preparación académica, ni por su posición económica. Por nada de eso, siempre mire al humano como lo que usted es, humano también. Que Dios le bendiga a todos y continuamos a mi regreso. Dios le bendiga, y a todos los que me ven, oren por mí. Mañana salgo para la República Dominicana. Estaremos trabajando en la construcción de las oficinas centrales en el templo central de la capital de Santo Domingo, con un grupo de delegación, una delegación que es de Puerto Rico. De ahí estaré el próximo sábado en la reunión con todos los pastores y obreros de la República Dominicana para continuar con una conferencia que nosotros empezamos y pudimos terminar, y entonces pues, seguiremos haciendo así la voluntad del Señor. Así es que Dios les bendiga a todos, que les guarde y adelante en el nombre de Jesús. Amén.